Si me permiten, voy a iniciar presentándolo. Permítanme un momentito. No sin antes dar un agradecimiento al apoyo de la doctora Claudia Méndez de Casio por proporcionarnos a excelentes talleristas como es el caso. Bien, si me permiten, perdón, voy a mencionar el tema de hoy: cálculo del perímetro y el área de un polígono mediante las coordenadas de sus vértices. Es el tema de hoy. Les agradecemos la asistencia a este segundo proyecto formativo. Estamos muy contentos porque hemos seguido cada sesión, hemos visto las personas que están aquí presentes y agradecemos, y pues sobre todo a los talleristas, ¿verdad? Bien, el tallerista de hoy es el profesor José Alejandro López Rentería. Es licenciado en enseñanza de las matemáticas y maestro en innovación educativa por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha desarrollado y presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales de matemática educativa con temas relacionados con el pensamiento y lenguaje variacional de estudiantes, el uso de tecnología en la enseñanza del cálculo en la profesionalización docente, así como el uso de sensores y calculadoras para la modelación con ecuaciones diferenciales. De igual modo, ha participado en diferentes proyectos de formación continua para profesores de matemáticas a nivel estatal y nacional. Desde la parte de planeación e implementación y evaluación en modalidad presencial y a distancia. Se interesa en el desarrollo de proyectos de innovación y investigación relacionados con el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en línea y a distancia para la formación de ingenieros y la formación de profesores de matemáticas. Actualmente es profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estos apoyos que nos está brindando. Adelante. Muchas gracias por la presentación. De verdad, como siempre, es un placer para mí estar aquí con ustedes, trabajando y bueno, compartiendo un poquito de los conocimientos. Bueno, voy a empezar el día de hoy compartiendo mi pantalla nuevamente. Y vamos a quitar lo que no nos sirva ahorita. Bueno, yo acorté el nombre, pero la idea es la misma. Vamos a ver, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el cálculo de áreas y perímetros de polígonos en el plano cartesiano. Miren, se puso al revés. Vamos a cambiar esto. Ya. Cambiar la pantalla. Es que tengo dos monitores. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a estar platicando sobre, pues, el área y perímetro de polígonos en el plano cartesiano, es decir, cómo podemos calcular el área y perímetro a partir de las coordenadas de sus vértices, ¿sí? Y bueno, durante esta sesión, como hemos hecho en las anteriores, como hemos acostumbrado, además de usar recursos tecnológicos, obviamente de la tecnología de Casio, pues vamos a estar discutiendo, vamos a estar enriqueciendo estos conocimientos para que a todos nos quede claro justamente y podamos trabajar esto con nuestros estudiantes en nuestras sesiones y podamos sacarle mejor provecho a los conocimientos. Bueno, ahora les voy a compartir esta pequeña hoja de trabajo. Ya habíamos trabajado un poquito por aquí, si se acuerdan. Classpad.net. De antemano, de verdad les pido una disculpa porque, como les dije, ahí está. Hace ahorita lo que quiere mi computadora. No me hace mucho caso a mí. Y bueno, ya estamos aquí en classpad.net, en donde vamos a estar haciendo los apuntes de la sesión de hoy. Recuerden que en cualquier momento
Pueden poner ahí sus comentarios, sus preguntas. La intención es de que podamos hacer esto dinámico, participativo, para que todos nos llevemos así un buen trabajo de la sesión. Y lo interesante de este tema es que, pues, típicamente en la escuela estudiamos las áreas y perímetros a partir de la geometría euclidiana, es decir, a partir de un plano, pues en el que no tenemos coordenadas, ¿sí? Un plano, pues completamente vacío, o sea, sin ningún punto de referencia. Y entonces, todas las fórmulas que nosotros abordamos con los estudiantes están apoyadas en lados conocidos y en una configuración de las figuras geométricas en las que no necesitamos de las coordenadas. Por ejemplo, el área del cuadrado, lado por lado, el área de un polígono regular, área por perímetro por apotema sobre 2, ¿sí? La del rombo, la del triángulo, todas esas, si ustedes se fijan, no están apoyadas o no están basadas en un punto de referencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros conocemos los puntos, tenemos un sistema de referencia, como en este caso es el plano cartesiano, y no tenemos todas esas medidas o todas esas características que tal vez nos harían falta para el cálculo de un área o de un perímetro? Por ejemplo, voy a poner el caso más simple, que es el caso del triángulo. Sabemos que para calcular el área de un triángulo, desde la vista de la geometría euclidiana, necesitamos la altura, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo en el plano cartesiano, más bien un triángulo cualquiera, en el plano, y no conocemos la medida de sus lados, y no conocemos la medida de su altura, entonces ya no sabemos qué hacer para encontrar el área de este triángulo. Incluso ustedes pueden hacer ese experimento. Denle a sus estudiantes un triángulo sin altura y pídanles que calculen el área. Denle si quieren ustedes las medidas de los lados. Entonces los estudiantes se les van a ingeniar, van a empezar a hacer cosas para buscar justamente esta medida, pero pues no van a contar con el dato que necesitan. Sabemos nosotros allá que hay una fórmula, ¿no? La fórmula de Herón que nos sirve para calcular el área de un polígono, de un triángulo, a partir de la medida de sus lados. Pero no por ahí va la situación de hoy, sino que hagamos conciencia de la importancia que tienen los sistemas de referencia. Cuando no tenemos un sistema de referencia, necesitamos ciertas medidas muy particulares como como en el caso del triángulo o el apotema o ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquí estamos viendo en pantalla un polígono que ha sido situado, que no necesariamente está en unas coordenadas conocidas, y lo tenemos aquí en el plano cartesiano y se le ha calculado su área y su perímetro, claro, con ayuda de esta herramienta que es ClassPad.net. La pregunta entonces es cómo calcular el perímetro y área de un polígono en el plano cartesiano. Aquí tal vez más de uno, casi todos sepan la respuesta, pero la intención de hoy, más que decir la respuesta correcta o no, es el análisis que está de fondo, ¿de acuerdo? Este análisis que nos va a permitir, obviamente, trabajar con los estudiantes para que, como les he mencionado en las sesiones anteriores, no sea, apréndete la fórmula y esta es la que te va a servir, tómalo como un dogma de fe y aplícalo en la hora de tus ejercicios o en la hora de tus exámenes. Sino vamos a hacer el análisis de modo que tú afiances este conocimiento porque fue un proceso del cual tú fuiste partícipe, es decir, tú pasaste por todo este proceso de discusión, de análisis para llegar ahora a lo que es una fórmula que podemos utilizar posteriormente. Entonces, aquí lo interesante es esto. A propósito puse valores no conocidos, o sea, los puntitos, para empezar con este caso de un polígono de cuatro lados, un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensaríamos en un primer momento? Yo sé que se sabe la respuesta, pero ¿cómo lo haríamos para encontrar el área de este polígono?
No tenemos la medida de sus lados. No tenemos, bueno, ahora no tenemos los vértices, pero pues los podemos solicitar al programa. De hecho, necesitamos conocer estas coordenadas. Vamos a poner aquí. Las coordenadas. Bien, profesores, les escucho. O les leo, como quieran, como prefieran. ¿Qué se nos ocurriría para calcular el área de este polígono? La única información que tenemos es lo que están viendo en pantalla, que es la medida de las coordenadas de sus vértices. ¿Podríamos calcular la distancia de entre punto y punto? Muy bien, muy bien. Excelente. Pues lo que nos dicen nuestros conocimientos previos de geometría analítica, justamente es que podemos calcular la distancia entre punto y punto. Y esa va a ser la clave. Pero vamos a dar unos pasitos hacia atrás. Justamente para ir entendiendo que esa misma fórmula de distancia entre dos puntos proviene de una relación en un triángulo, que es la relación pitagórica. Cuando no se tenían muchas herramientas para hacer mediciones en las antiguas civilizaciones, todo se trataba de simplificar a través de figuras conocidas. Una de las figuras más estudiadas, más analizadas, que tiene muchas propiedades bastante interesantes y más simples que existen, es el triángulo. Es el polígono más pequeño que puede haber, es el polígono de 3 lados, no hay un polígono del número menor de lados. Y ese triángulo, pues ustedes ya saben que tiene muchas características, ya vimos nosotros en 2 sesiones anteriores, pues ley de senos y cosenos, y seguramente han estado viendo otras características aquí con sus demás instructores. Aquí yo quisiera resaltar justamente esta propiedad. Este polígono, a pesar de no ser un polígono regular, podemos nosotros triangularlo de 2 formas diferentes. Y aquí viene lo interesante. La triangulación puede ser por dentro o puede ser por fuera. Muy bien, ahí pues ponía Johnny, dividirlo en 2 triángulos, utilizar la distancia entre los triángulos y posiblemente usar la fórmula de Herón. Sí, la fórmula de Herón es un camino, justamente ese es un camino. Y la otra es usar la distancia entre 2 puntos, que al final del día termina siendo la longitud de la hipotenusa de los triángulos que encierran al polígono. ¿De acuerdo? Entonces, ahí gracias por la aportación, Johnny. Les decía, podemos nosotros siempre reducir todo a la figura más simple, que es un triángulo. ¿Sí? Y justamente en esta relación de triángulos vamos a poder nosotros hacerlo o por fuera o por dentro. Por dentro sería la opción que proponía Johnny. Sería trazar un segmento. Lo voy a trazar punteado. Bueno, voy a trazarlo así y ya luego le vamos a dar características. Un segmento que divida esto en 2 partes. Vamos a poner otro color. Y ese segmento nos divide en 2 triángulos. Aquí podríamos nosotros, bueno, para aplicar la fórmula de Herón, vamos a necesitar también la distancia entre los puntos. O sea que no vamos a escapar de esa parte. Pero una forma sería esta, ¿no? Dividir este segmento, este triángulo. Puede ser así o puede ser del vértice A al vértice C. Después, medir
y hacer el cálculo de la fórmula de Ohm. Eso estamos hablando para el tema del área. Pero si fuera el perímetro, pues bastaría con calcular la distancia entre los puntos y sumar. Aquí lo importante, les decía, es la relación que nosotros vamos a hacer con respecto a la triangulación. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros podamos construir los triángulos rectángulos. Así que voy a hacer construcciones. Vamos a construir. Voy a trazar una línea perpendicular. A ver si me sale por aquí. Queremos un segmento. Ok. Vamos a construir. Seleccionamos un punto. ¿Qué necesito para una perpendicular? Una recta. De una línea recta de referencia. Entonces, déjame ver. Vamos a construir una perpendicular. Pase por este punto. Perpendicular. No, necesito la recta. A ver, vamos a ver si tenemos por aquí. Vamos a ubicar los ejes coordenados. ¿Dónde están los ejes coordenados? Axis. Labels. Okay. Ya elegí, ok, pero ándale, ahí lo tenemos. Necesitamos justo los ejes de referencia para poder hacer la construcción. Entonces, nuevamente, me voy aquí, construcción, perpendicular, que pase por este punto, que sea perpendicular al plano, al eje, perdón. No, no me deja seleccionarlo. Bueno, vamos a ver si... Ya sé. Pues voy a tener que trazar un segmento, ni modo. No lo quería trazar, pero vamos a trazar una recta que pase por aquí. Y por aquí. Y una que pase por aquí. Creo que sí son paralelos. Bueno, entonces, a esta le vamos a poner otro tipo de... Para que no nos estorben. Solamente que se vean apenitas. Y ahora sí voy a poder... Vamos a ocultar esto. Que no nos estorbe la construcción. No me dejó seleccionar los ejes, pero no importa. Entonces vamos a construir una perpendicular que pase por este punto perpendicular a esta recta. Y otra perpendicular que pase por este punto perpendicular a esta recta. Ahí. Perpendicular, punto.
Eso, ahora sí ya quedó la construcción. Entonces, aquí tenemos nosotros uno de los primeros triángulos de los que van a ir encerrando a esta figura geométrica. Voy a hacer un poquito más grande esto. Hasta espacio. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros triángulos. Este proceso de construcción nos puede ayudar, o sea, les repito, para nosotros como profesores es claro que lo que tenemos que hacer es calcular la distancia entre los dos puntos y se acabó. ¿Sí? Y justamente cuando muchas veces abordamos el tema de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, pues nos quedamos simplemente con la fórmula, pero no a veces no siempre se aborda el por qué esa fórmula nos funciona. Y eso es debido a la forma en cómo nosotros podemos calcularla si fuera un triángulo rectángulo, si cerráramos el triángulo rectángulo y estuviéramos calculando el valor de su hipotenusa. Entonces, al final del día, lo que nosotros vamos a tener aquí es un polígono, que es este que va de aquí, 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 ahí, perdón. Estamos en el punto de intersección. Vamos a construir la intersección de esta y esta recta. Ahí está. Entonces, ahora sí cerramos el polígono. De aquí, aquí, aquí y aquí. Y este polígono vamos a trazarlo de otro color. Rojo, por ejemplo. Este polígono aquí lo tenemos. Nuestro primer triángulo. Este proceso de construcción es uno de los caminos, en este caso, que yo sugiero para la construcción de esta idea del perímetro. Es decir, yo voy a calcular distancia entre el punto B y del punto C, del punto C al punto D, del punto A al punto D, del punto A al punto B. Pero ¿por qué funciona esta distancia? Y es justamente porque nosotros podemos, a partir de cualquier polígono, generar triángulos. Ya sean triángulos externos, dados dos vértices, siempre puedo construir un triángulo rectángulo. Ustedes están viendo cómo lo hice. Tomo un vértice y le construyo una perpendicular a partir de una recta paralela a uno de los ejes coordenados. ¿Sí? Y luego construyo la otra perpendicular a partir del vértice y con una recta paralela al otro eje cartesiano. Entonces, al final del día, este polígono va a quedar encerrado por puros triángulos rectángulos. Vamos a hacer el de acá arribita. Vamos a repetir el proceso de construcción. Entonces, voy a construir una perpendicular que pase por este punto perpendicular a este segmento de recta. A esta recta, perdón. Ahí la tenemos. Luego, otra vez construir una perpendicular a este punto que pase por esta recta. Y entonces, construimos ahora la intersección entre esta recta y esta otra. Y ya tenemos nuestro siguiente polígono. Bueno, que en este caso va a ser es un triángulo. De aquí, aquí, aquí. Creo que ese no llegó al vértice. Otra vez. De aquí. Y listo. Entonces,
Aquí ya con las dos, de hecho, justamente con las dos rectas que tracé, con las 4, perdón, ya se forman todos los triángulos, ¿ya vieron? El de aquí, el de aquí. Entonces, la longitud de la hipotenusa de cada uno de estos triángulos rectángulos me va a dar como resultado, la suma de esas longitudes me va a dar como resultado el perímetro. Este es un ejercicio, pues, que yo les invitaría a hacer con sus estudiantes, que se puede hacer incluso sin tener en cuenta la tecnología, ¿sí? Es decir, puede ser incluso en una hoja normal. El proceso de construcción geométrica. Voy a volver a hacer el hincapié en eso. Estudiamos geometría, ya sea geometría analítica o plana, euclidiana, sin hacer construcciones geométricas. O sea, cuando el estudiante hace una construcción geométrica, sea en lápiz o papel, o sea usando una aplicación, un software, un programa, una calculadora. Entonces, si él no pasa por el proceso de construir cosas, segmentos, rectas, circunferencias, polígonos, pues los conceptos de geometría ahí van a quedar. Y luego son cosas, les digo, luego son cosas que hasta en la misma casa podemos utilizar. O sea, cómo colocar o cómo hacer, por ejemplo, esto una vez lo escuché en una conferencia y se me quedó, miren, grabado por el resto de mi vida. Este ejemplo, a ver si les logro explicar. Si me logro explicar bien. Una vez estuve escuchando una conferencia en la que explicaban cómo los albañiles, al momento de construir una casa, pueden asegurarse que las esquinas de los cuartos realmente tienen un ángulo recto. Y es que ellos no van a estar haciendo así como van a sacar su reglita y van a estar midiendo y tecnología. Tienen que usar lo que tienen a la mano. ¿De acuerdo? Entonces, se me hacía algo bastante interesante el proceso de cómo hacían este proceso de construcción. Entonces, déjenme ver si se los puedo explicar, a ver cómo lo aprendí. Voy a abrir otro acá abajito nada más para que ustedes vean. Si incluso va a funcionar con en el plano que no tiene referencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ok, ¿en dónde quieres colocar tu esquina? Este es un terreno, tú tienes tu terreno, ok. ¿Dónde quieres colocar tu esquina? ¿En ese punto A? Muy bien, en ese punto A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a agarrar y vas a medir 36 centímetros. A ver, entonces vamos a hacer la construcción de un segmento. Voy a poner otro punto, por ejemplo aquí. Entonces voy a unir este segmento de aquí a aquí. No está así completamente horizontal. Y voy a hacer la corrección. ¿Se acuerdan que tenía el ajuste? Puedo hacer el ajuste de distancia. Vamos a hacerla de 3.6. Ahí lo tiene. Vamos a moverla tantito. Voy a dejarla así más o menos horizontal. Otra vez. Le corregimos aquí. 3.6. Ahí. Ok. Ya sé que este segmento vale 3.6. Luego, voy a tomar fíjense, este está bastante interesante. Voy a tomar una longitud de 0.64. O sea, pueden ser centímetros, sí, son 64 centímetros, que para mí serían 6.4. Yo lo estoy manejando con unidades, pero es la misma idea. De hecho, si quieren, le ponemos así 0.36 para que se vea mejor. Y le hacemos zoom, nada más para que no se vea tan... Ahí. Bueno, imaginen que son centímetros mejor. Ya quedó muy largo esto.
0.36. Súper chiquitito, pero le hacemos zoom, no pasa nada. Le hacemos zoom. No pasa nada. Tengo mis 36 centímetros aquí. Entonces, la idea es que una vez que ya midieron los 36 centímetros sobre una de las líneas en las que va a ir una de las paredes, porque si eso sí lo tienen que tener claro, ahora van a tomar otra tabla. Van a clavar una pequeña tabla, puede ser también con un hilo, de hecho es con 2 hilos, y van a hacer lo siguiente. Un hilo va a ir sujeto al punto B. Van a tomar otro hilo que está sujeto al punto A y van a tomar una pequeña estaca. Esta estaca va a estar a una distancia de 84 centímetros del punto A. ¿De acuerdo? 84 centímetros del punto A. Y la distancia que tiene respecto al punto B tiene que ser de 1 metro. O puede ser una tabla. Creo que sí era una tabla mejor porque si no el hilo sí se va a mover. Entonces una tablita que va para aquí, fija, al punto A, se clava. En el extremo de la otra tabla hay un hilo que está sujeto al punto B. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la tablita que está sujeta en el punto A la vamos moviendo hasta que en el momento en que ese hilo queda tenso, ahí está marcada nuestra escuadra. Entonces, lo interesante de eso es que pues muchas veces las personas que realizan las construcciones no saben por qué funciona. Lo voy a trazar otro aquí. Y voy a trazar un compás de un círculo de aquí hasta aquí. Y vamos a forzar a que el segmento AC que es el radio del círculo, sea de 84 centímetros. Entonces, vamos a medir esto y vamos a corregir la medida a 0.84. Perdón, 64. 84, 64. Ahí lo tiene. Ya se hizo compacto todo de nuevo. Muy bien. Entonces, bueno, para que la idea quede comprendida. Al final del día, lo que hacen, pues los albañiles, es tomar esto como si fuera un compás. Este punto se puede mover, pues, porque tiene ese hilo. Entonces, digamos que esta tablita que mide 64 centímetros se puede despegar de la otra medida hasta abrir, pero tiene un hilo que lo va a frenar. Y ese hilo que lo va a frenar justamente tiene que ser el de un metro. Entonces, vamos a forzar a que el segmento BC, que va a ser ese hilo, vamos a poner otro color para que se distinga. Ese tiene que ser de 1 metro. O sea, de 1. Claro, esto ya se modificó. A 0.64.
Bueno, ¿qué es lo que hace que funcione? ¿Sí soy bien? 36, 64. No, es 6. Creo que es punto 6. Punto 8. Sí, porque 6 al cuadrado es 36. No creo que sí está quedando comprendida la idea. Lo que yo necesito es que se forme un triángulo rectángulo, pero es un triángulo rectángulo que está ya estipulado. Es el que mide, creo que son 64, 36 y 100. ¿De acuerdo? O sea, los cuadrados son 64, 36 y 100, que debe ser 8, 6 y 10. 8, 6 y 10. Entonces, con ese hilito que mide 1 metro, ellos pueden asegurar justamente en dónde termina el triángulo. Y cuando ese hilo está completamente tenso, entonces se forma el triángulo rectángulo. Pero no hay un conocimiento ahí de fondo de que Pitágoras, que nada. Pues para ellos es un conocimiento práctico. Ese es el mensaje que yo les quería decir con esto. Entonces, en ese sentido, cuando los estudiantes pasan por este proceso de construcción, van entendiendo justamente cuáles son las propiedades geométricas de las figuras. Es decir, ¿por qué puedo construir perpendiculares? ¿Por qué puedo asegurar que ese triángulo es rectángulo? Porque hay ahí un ángulo recto. Y entonces, en consecuencia, el segmento que yo estoy viendo, este segmento que queda aquí, es entonces una hipotenusa. Y yo ya sé cómo calcular la longitud de una hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Necesito entonces calcular esta distancia, y ahora sí podemos calcular el área, el perímetro de este polígono. Eso es en cuanto al perímetro. Voy a quitar esto que no nos va a servir por ahora. Eso es en cuanto al análisis del perímetro. No sé si tengan hasta aquí, profes, alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, reflexión al respecto. Ahí les están dejando el enlace para la asistencia. No se les va a olvidar poner su asistencia. Bien, entonces, una vez que el estudiante ha entendido esto, claro que el perímetro va a ser la suma de todas las distancias. En este caso, vamos a ponerlo, podemos escribirlo aquí para recordarlo. Entonces, el perímetro va a ser igual al segmento AB se ponen por aquí. Aquí está. AB más el segmento BC. Que por cierto les traigo una buena noticia. No sé si ya se fijaron que esto cambió un poquito. ¿Sí se fijaron? Que se modificó tantito el cuadro de texto. No era así la última vez que nos vimos. No tenía estas posibilidades, ahora ya las tiene. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuestra expresión matemática y también ya podemos insertar imagen, ya podemos ponerle viñetas, elegir tipos de fuente, mayúsculas, minúsculas, colores. El texto no lo tenía. Y otra cosa que las funciones ya están habilitadas, al menos las de la calculadora ya se pueden usar todas en la versión de, bueno, hace ratito sí se podían, pero bueno, lo vamos a poner aquí en el texto. Ok. Y obviamente el perímetro nosotros lo podemos simplificar de la siguiente forma. AB, el segmento AB.
va a ser igual a ¿qué? Pues a una raíz cuadrada. ¿A qué raíz cuadrada va a ser igual? Raíz cuadrada. De las coordenadas de nuestros puntos conocidos. Lo voy a poner como si fuera x1 y x2, pero realmente esto aplica para cualquier x1 y x2. X2 al cuadrado. Ahí. Más y1 y2 al cuadrado. O sea, como simplificando esto, no importa el perímetro, el polígono que nosotros tengamos, un segmento, de hecho lo podemos poner aquí, no AB, sino un segmento de un punto 1 a un punto 2, lo podemos calcular de esta forma. Entonces el alumno lo único que va a tener que hacer en el caso del perímetro, pues es calcular el segmento de aquí a aquí, el segmento de aquí a aquí, pero obviamente esto no es más que la deducción del triángulo rectángulo, es decir, el teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo. No importa el polígono. Si ustedes hicieran otro polígono, aunque fuera un polígono cóncavo, funcionaría igual. ¿Sí? Funcionaría de la misma forma porque pues al final del día el polígono cóncavo tiene vértices y voy calculando la distancia entre los puntos, se puede triangular. ¿Qué es lo único que va a pasar con un polígono cóncavo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué va a pasar con estos triángulos de acá? Con este, con este, con este y con este. ¿Qué va a pasar con esos triángulos? ¿Alguna idea? Nada. ¿Qué va a pasar con uno que sea cóncavo? Con esos triangulitos que se forman aquí, ¿qué va a pasar? Pues los triángulos ya no van a ser, primero, ya no van a ser totalmente, o sea, ya no van a rodear, o sea, no se va a formar una figura cuadrada o figura rectangular. Si se fijan, ahí está, anímense a participar, dice el profesor. Si se fijan, miren, esos cuatro triángulos, este y este, junto con el polígono que tenemos adentro, lo que van a hacer es, formar una figura cerrada de tipo rectángulo, una forma rectangular, ¿sí? Cuando el polígono es cóncavo, es decir, ¿cómo es un polígono cóncavo? Vamos a hacer el caso 2 aquí abajito, rápido. Se pone el caso 2 aquí. Un polígono cóncavo sería algo así. Que tenga una forma de ese estilo. ¿Ok? Uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un polígono cóncavo. Vamos a poner su etiqueta aquí. Y vamos a medir uno de los ángulos para que ustedes lo vean. ¿Qué va a ser? El ángulo de aquí, aquí. Ay, me midió el de afuera. No, no quiero el de afuera. Quiero
este. Ahí está. Very good. Eso es un polígono cóncavo. Entonces, lo que va a pasar es que, obviamente, hay dos triángulos aquí que van a chocar. Es lo único que va a pasar. ¿Sí? A diferencia de que en un polígono convexo como este de aquí, pues los triángulos no se tocan. ¿De acuerdo? No se están tocando. Pero en un polígono como este, puede pasar que sí se toque. Ahora vamos a ver, un pentágono. En un pentágono, no, me parece que sus triángulos tampoco se tocan. Bueno, es la única diferencia entre un polígono cóncavo y un convexo. Pero se pueden triangular siempre, ya sea por fuera o por dentro. Estamos hablando ahora únicamente del perímetro. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a aprovechar las bondades que nos da este programa para verificar. Según esto, el perímetro es 32.06. Vamos a ver cómo lo haríamos con esto. Voy a ir midiendo. Longitud. Y voy a medir la longitud del segmento AB, la longitud del segmento BC, del segmento CD y del segmento... bueno, ya vi. Tengo que seleccionar uno por uno. Ok. Vamos a mover este aquí para que no nos perjudique tanto. Y nos vamos ahora con medida de longitud de BC. Medida de longitud CD y medida de longitud de DA. Y la suma de todas estas longitudes, vamos a poner acá abajito. Eh, 5.13 más 11.36 más 7.89 más 7.68 nos da un total de 32.06. Y listo. Esta medida yo la saqué usando el polígono. Primero el área y el perímetro del polígono. Pero es lo que nosotros obtendríamos si hiciéramos la longitud de la distancia entre los puntos de cada uno de los vértices. Bueno. Esto es referente al perímetro. Vámonos ahora a analizar el área de un polígono. Y aquí viene otra parte interesante. Voy a poner otra construcción. Vamos a ponerle igual. Y es que, bueno, indagando por allá, ustedes se meten a internet, a un libro de geometría plana, un libro de geometría analítica, se van a dar cuenta que se puede calcular el área de un polígono a partir del conocimiento de sus vértices. Por ejemplo, voy a poner este de aquí, este de aquí y este de aquí. Un triángulo. Vamos a empezar con un caso muy sencillo. De A a B, de B a C y de C a A. Yo conozco las coordenadas. Vamos a ver las coordenadas de este punto. Y vamos a forzar que este punto quede justo en el 4.02. 4,6. Uno pensaría que sí cayó, pero no cayó en el 4,6.
Aquí lo podemos obligar. A ver, déjame ver. No, entonces creo que tiene que ser al revés. Creo que tiene que ser al revés. Que demos las coordenadas. Y entonces se crea el punto. Vamos a ver. Construir. Que sí necesitamos que sean puntos exactos. Y esos puntos engañan. Vamos a ver. Sí. Ninguno queda exactito. Creo que aquí le faltaría mejorar a este programa en eso. El poder ajustar las coordenadas o que caigan exactitos. Bueno, voy a explicar esto de todos modos. Lo de las coordenadas exactas era para verificar el resultado. Hay una fórmula ya en internet o en los libros de texto circulando en la que nosotros podemos calcular el área de un polígono cualquiera. Estamos hablando de un triángulo. A propósito lo puse así de cabeza y lo podemos poner todavía un poquito diferente para que no sea tan claro de lo que vamos a hacer. Vamos a modificar aquí las coordenadas, a ver si se puede. Este aquí. Este aquí. Y este como por aquí. Entonces, no puse alineados los vértices a propósito. Y pues nosotros necesitamos calcular el área. Entonces, ¿conocen la fórmula? ¿La han visto por ahí alguna vez? No estoy hablando de la fórmula de Herón, porque la fórmula de Herón solo va a funcionar para el caso de un triángulo. Y claro, si yo tengo un polígono regular, puedo triangularlo. Pero imagínense cuántas veces voy a tener que calcular la fórmula de Herón. Entonces, si es un polígono de 5 o 6 lados, sí, pues va a ser un poco más complicado. Pero hay una formulita por allá en internet. ¿Alguien la sabe? ¿La ha visto por ahí en alguna ocasión? ¿Sabe de cuál estamos hablando? Muy bien. Bueno, es una formulita que va más o menos así. La voy a escribir acá abajito. Empieza como área es igual. Y luego viene algo que nuestros estudiantes todavía no han visto, pero que ni modo, vamos a tener que llevarlos hasta ello. Vamos a ver si está aquí. Matemáticas 1, 2. Si está, a ver. Aquí. Perdón, eso es lo que necesito.
como un valor absoluto, pero no es un valor absoluto. Ahí está. Muy bien. Y luego nos vamos a poner una matriz. Bueno, no quería poner esto, pero esto se pone como por defecto. Y aquí vamos a poner X1, Y1, X2, Y2, y voy a añadir una más abajo. X3, Y3, porque en este caso tengo ¿cuántos vértices? 3. Y voy a añadir otra más en la que va a ir X1, Y1. Esta es la formulita. No, esto no va a servir para nada. Lo voy a quitar. Entonces, esto lo que estamos viendo aquí tiene una traducción. Lo que estamos viendo aquí se lee como un determinante y pues en este nivel los estudiantes todavía no han visto matrices, determinantes. Algunos que ya están viendo álgebra avanzada, pues ya saben que es una matriz. Pero quienes no, no es muy claro. Entonces, hoy quería hacer con ustedes como un proceso de deducción a ver si nos sale por qué funciona esta fórmula. Lo que hacen en este caso es multiplicar en diagonal, ¿de acuerdo? Empezando en diagonal Y1 con X2, Y2 con X3, le voy a escribir aquí. Y aquí me falta un medio, un medio. Esta es la fórmula, un medio de este determinante de esa matriz. La matriz está formada con todas las parejas X1, X2, Y1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 y se repite la primera pareja, que vendrían siendo los vértices X1, Y1, X2, Y2, indistintamente a quién le ponemos X1, Y1 y así. Entonces, esto se traduce en términos matemáticos a un medio. ¿De quién? De Y1 por X2 más Y2 por X3 más Y3 por X1. Y todo esto menos, y luego vienen los otros, que vendrían siendo X1 con Y2 más, ay, ya no los veo. Vamos a ponerlo acá abajo. Porque sí va a quedar larguita la fórmula. Vamos a ponerla por arriba. Más X2 por Y3. Más X3 por Y1. Y bueno, o sea, se trata de multiplicar en diagonal así. Bueno, Y1 con X2, Y2 con X3, Y3 con X1, menos las otras diagonales. X1 por Y2, X2 por Y3, X3 por Y1. Y eso está en muchos sitios en internet y en muchos libros de texto, que así se calcula el área de un polígono en el plano cartesiano. Pero, pues no dicen qué onda, o sea, no dicen
por qué funciona o de dónde sale el razonamiento. Entonces, para fines prácticos, me gustaría el día de hoy hacer un ejemplo particular, un caso particular, para que vayamos discutiendo entre todos a ver si lo podemos identificar. Pues porque la fórmula ahí está, la fórmula la podemos usar, pero como siempre es importante que podamos comprender por qué las cosas funcionan en matemáticas y que eso también lo podamos llevar con nuestros estudiantes. Entonces, se me ocurría un caso muy sencillo. Y el caso más sencillo es cuando las coordenadas están en los ejes. Vamos a ver entonces. Mover este punto al 0, 0. Este, por ejemplo, al 1. Vamos a poner cualquier. Al 3,0 y al 0,3. ¿Por qué se movió? ¿Por qué este? Bueno, porque ese es un triángulo del cual sí conocemos su área. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área de este triángulo? A ver quién me dice. Sí son determinantes. Comentaba el profesor. ¿Cuánto vale el área de este triángulo? Anda muy callados hoy, profes. ¿Qué pasó? Ya no quiere, ya se cansaron de todo el mes estar teniendo talleres. Ya van a terminar, ya van a terminar. No sé si el mío es el último o el penúltimo. ¿Cuál es el área de ese triángulo? $4.5. 4,5, muy bien, o 9 medios. Excelente. Eso, justamente eso. Bueno, entonces yo sé que el área, lo voy a poner acá abajito. Quiero yo sé que el área de este polígono va a ser 9 medios. Unidades cuadradas. Muy bien. Perfecto. Entonces, es lo que nosotros sabemos hasta ahora. No. Qué bueno hacerlo. Ese es el área de este triángulo. Ahora, bajo este análisis, las coordenadas, voy a ponerle X1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este análisis, las coordenadas, ¿cómo serían? Vamos a copiar esto. Entonces, bajo ese análisis, ¿cómo me quedaría este determinante? Yo lo voy a borrar esto. Ya luego lo ponemos otra vez. Entonces, sería 0,3. Luego pondría al 3,0. Luego pondría al 0,0. Y luego otra vez al 0,3. Y calcularíamos el determinante. Entonces, vean qué va a pasar. O sea, vean lo que va a ocurrir con esto. Va a ser un medio. ¿De quién? Un medio
de 3 por 3 va a dar 9. ¿De acuerdo? Más 0 por 0, 0 por 0. O sea, más 0 más 0. Menos 0 por 0, 3 por 0 y 0 por 3. O sea, otra vez me queda 0. 0 más 0 más 0. Listo. O sea que al final me va a quedar un medio de 9, o sea, 9 unidades cuadradas. O sea, la fórmula sí funciona. Ahora, ¿qué relación o por qué funciona más bien? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién me dice? ¿Por qué funcionaría? Bueno, en este caso me dio 3 por 3 entre 2. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué funciona esta forma? ¿Alguien se lo sabe? Que me diga, porfa. ¿Por qué esta fórmula funciona? Bueno, esto tiene que ver con la explicación que yo le encuentro. Esto tiene que ver un poquito con álgebra de vectores, que es cosas más avanzadas que los chicos de bachillerato todavía no ven. Pero lo que estamos viendo aquí es, al trabajar con determinantes, lo que estamos haciendo al final del día son productos cruz. ¿De acuerdo? Es un producto cruz entre dos vectores. Bueno, en este caso, estoy considerando, bueno, si lo quisiéramos ver de esa forma, estoy considerando el vector que va de 0 a 3, o sea, de 0 al 0 al 3,0 y del 0, 0 al 0,3. El producto cruz de estos, en álgebra lineal, nos da como resultado el área del polígono que encierran estos dos vectores. ¿Sí? Y obviamente, si lo que yo quiero no es todo el polígono, sino la mitad del polígono, fíjense que el polígono completo de eso sería un cuadrado del lado 3. ¿Sí? Como yo no quiero el área total del polígono, por eso debo de dividir entre 2. Esto es para el caso del triángulo. Eso es como que lo más que logré, así como que decir, mira, vamos a ver por qué funciona en el triángulo. Tengo dos vectores, el vector 0,3, el vector 3,0, el vector 0,3. Ambos se multiplican, producto cruz, y el producto cruz de esos dos vectores me da como resultado el área del polígono que encierra. ¿Sí? A ver si aquí lo puedo trazar. No sé si tiene para vectores. A ver. Sí, miren, vector. Vector de aquí a aquí. Vector de aquí a aquí. Y déjenme ver si esto me permite hacer el producto cruz. A ver. Profesor, le quedan 9 minutos. Claro, claro, ya con esto concluyo. Muchas Disculpe. gracias. Sí, sin problema, sin problema. A ver. Bueno, entonces voy a modificar este vector. A ver. Sería esta idea, pues. Entonces, cuando yo construyo, yo puedo construir un vector paralelo a este, con la misma medida de 3 unidades,
y otro paralelo a este con la misma medida, se forma un polígono. ¿Qué es este? Que es un paralelogramo. Bueno, pues el producto cruz de estos dos vectores, el de este y el de este que voy a marcar aquí, voy a poner de color rojo. El producto cruz de esos dos vectores me daría como resultado el área de ese polígono. ¿Sí? Pero yo no quiero el área completa del polígono. Yo estaba buscando el área del triángulo, ¿se acuerdan? Entonces, casualmente ese triángulo es la mitad del polígono. Y por eso en la fórmula se agrega ese 1/2. Bueno, este dato que yo les estoy dando es para que no nos quedemos con la idea nada más así de que, bueno, esa es la fórmula y listo, que se la aprenden mis estudiantes. Siempre es importante el comprender por qué las fórmulas funcionan en matemáticas y que sí hay formas de encontrar medidas a partir de un sistema de referencia. Como mensaje final de esta parte, pues yo les voy a invitar siempre a que trabajen con ese tipo de pues, actividades, tal vez no con la misma tecnología. La tecnología me está sirviendo a mí para ser un medio nada más, para poder comunicarles una idea, pero ustedes pueden trabajar con cualquier otra tecnología, incluso sin tecnología. El mensaje de fondo es, cuando los estudiantes hacen mediciones, hacen construcciones, deducen ellos mismos digamos, las fórmulas que van a utilizar, ya no van a estar preocupados porque, si se me olvidó la fórmula. No, pues yo logré hacer el proceso de deducción, yo logré observar de dónde proviene algo y entonces ya entendí y no voy a estar simplemente memorizando y pues ahí esperando a ver si se me acuerda la fórmula o copiándola porque no me la aprendí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, profe, los que les quería comentar, platicar el día de hoy. Y a propósito de eso, pues mostrarles también algunas construcciones y algunas bondades que podemos hacer nosotros aquí con nuestra hoja de trabajo en ClassPad. Como siempre, les voy a compartir esto antes de que se me olvide. Se los voy a pasar aquí en el chat. Está de forma pública, así que pueden entrar a ver las construcciones sin ningún problema. Bueno, por mi parte sería todo y regreso los micrófonos aquí por si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, maestro José. Muy interesante su tema. No sé si alguien tiene alguna pequeña duda, algo que quiera aportar, algo que quiera comentar. Muy bien. Bien, me voy a permitir presentar el reconocimiento. Permítanme un momentito. Voy a Claro. compartir pantalla. Bien. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, ACEN, otorga la presente constancia a José Alejandro López Rentería por la impartición del curso Cálculo del perímetro y el área de un polígono mediante las coordenadas de sus vértices. En el marco del proyecto formativo Enseñanza de la Geometría, segunda parte, Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022, firma nuestro presidente, maestro Higinio Barrón Rodríguez. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante. También quiero agradecer otra vez al apoyo a la doctora Claudia Méndez de Casio por proporcionarnos de verdad excelentes talleristas, como en este caso lo fue el maestro José.
Les agradecemos su asistencia, los esperamos el sábado próximo. Si no hay nada más que agradecer, pues muchas gracias por su asistencia. Gracias, maestro. Un gusto como siempre, que esté muy bien. Un abrazo para todos. Gracias.